televidentes, un buen día para todos. También el Ejecutivo anunció ayer que insistirá en su proyecto de ley de creación de oportunidades. Desde la Asamblea han dicho que esperan que el gobierno haga correcciones al documento y si no, que vaya directamente a una consulta popular. Más adelante, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Las cárceles en el Ecuador no son tierra de nadie. Tienen dueño y son las extensiones locales de cárteles del narcotráfico. Esto no es de ahora, tiene algunos años ya y el Estado ha sido ineficaz en retomar el control de los mal llamados centros de rehabilitación social. El miércoles el gobierno dictó un nuevo estado de excepción para el sistema penitenciario y aunque las intenciones son obvias, no queda claro cuáles son las acciones a tomar para que se imponga la ley en estos espacios. Sobre las soluciones para este caos vamos a dialogar esta mañana con la doctora Alexandra Mantilla, perfiladora criminal. Doctora, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Lenin, buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué no hay rehabilitación social en las cárceles del país? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, Lenin, esta es una realidad que no es de apenas hace un mes, hace dos, esto es una realidad que viene de años atrás, en la que tal vez el problema estaba escondido y la violencia no había escalado precisamente porque no se hacía nada para poder detener esta escalada de violencia. En este momento que hay un gobierno que está tratando de poner mano firme, eso es lo que provoca hasta cierto punto la ira desatada entre las bandas organizadas, que lo que están haciendo es pelear por territorio. ¿Por qué no existe rehabilitación? Precisamente porque mientras estos violentos sigan apoderados de estos espacios, va a ser muy complejo poder hablar de una verdadera rehabilitación social y mucho menos una reinserción. Ahora, los múltiples decretos de excepción, la intervención de militares en los perímetros en primera instancia, hoy ya están dentro, la policía colaborando extraordinariamente al interior de las cárceles, no ha funcionado. ¿Qué es entonces lo que se tiene que hacer? Tenemos que tomar en cuenta algo. Estamos apenas, me parece que entre los 5 primeros 6 meses de un nuevo gobierno, que incluso su eslogan lo dice, el gobierno del encuentro, un sistema que estuvo con una autoridad 2 meses. No podemos pensar que en 5, 6 meses o 2 meses se puede cambiar una realidad que viene desde hace 14 años atrás. Pero hay que ir dando primeros pasos, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser esos? Correcto, eso sí. El camino que se eligió hace 2 meses con las nuevas autoridades, yo pienso que es el adecuado y es el camino a seguir. Inmediatamente en territorio, identificar, levantar perfiles, saber a quién nos enfrentamos. Lenin, la única manera de enfrentar al enemigo es saber quién es nuestro enemigo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para nosotros entender qué oportunidad podemos tener para debilitarlo, ni siquiera eliminarlo, Lenin, porque hoy pueden morir 5 violentos y mañana habrá 10 más peleando por esos puestos. Entonces, en este momento en territorio, las acciones más inmediatas desde mi punto de vista y como perfiladora criminal, aislar inmediatamente a las personas más violentas. Aislarlas. Ok, pero dejemos algo en claro, Alexandra. El gobierno dice que no se ha recuperado todavía hasta este momento el control en la penitenciaría del Litoral. Pero ¿cuándo han tenido de manera efectiva control de las cárceles? ¿Este o los gobiernos anteriores, donde día de por medio se encuentran armas blancas, armas de fuego, drogas, celulares, internet, televisión por cable y cuando les da mucho calor hasta construyen piscinas? Entonces, sí, hay que conocer quién es el enemigo, quiénes son los violentos, pero también hay que tener un mínimo, en realidad debería ser un máximo de control de los accesos, de que no ingresen este tipo de implementos que sirven luego para la maximización de la violencia, y ni siquiera hay eso. Por supuesto, ahí están las falencias que se han heredado de otros estados, de otros momentos políticos que todo el mundo lo conoce. Quizás antes, vuelvo y repito, se mantenía en silencio. Incluso me atrevo a decir que
pactos políticos corruptos permitieron precisamente que estas mafias, que estas bandas organizadas se desbordaran en su poderío. A la actualidad, una lucha de 2 meses está apenas iniciando, y es precisamente por eso que esta escalada de violencia se está viendo en tan grande, se está viendo tan desbordada. Ahora, como usted bien lo dice, la penitenciaría del Litoral es una de las cárceles, la más grande del país. Hay caletas por todas partes de lo que hemos podido ver. Estas bandas están bien dotadas de armamento de alto alcance, granadas, fusiles, mientras que nuestra policía, nuestra heroica Policía Nacional, está armada de valor y mucha fe para un poco contener lo que está sucediendo ahí adentro. Es tiempo, sí, es tiempo de empezar a dar grandes cambios. Quizás una de las mejores propuestas que yo escuché de la anterior autoridad que acaba de salir es que se debe habilitar La Roca. Ahí en este lugar me parece que hay espacio para 200 personas. Lenin, con que usted aísle a los 10 más violentos de cada banda, los aísle completamente, no les dé acceso a tecnología, no les permita ningún tipo de acceso, sobre todo a comunicación, vamos a empezar a ver que la violencia va a empezar a disminuir. Alexandra, obviamente, esta es una guerra sin control. Alexandra, los criterios mínima, mediana y máxima seguridad no se cumplen en el país. La técnica señala que debería haber prisiones con esas características particulares, pero no las hay. Usted señala a los cabecillas, se los traslada a La Roca, pero yo le pregunto, ¿trasladar a los jefes de las estructuras criminales es garantía de algo? Porque podrían reproducirse liderazgos, y de hecho ha ocurrido. Van apareciendo y continúan con la dinámica delictiva y violenta dentro de las prisiones. Por supuesto, no es garantía, yo por eso lo mencioné, no se los va a eliminar, pero se los puede contener y se puede reducir el nivel de violencia. Un claro ejemplo de esto es uno de los grandes capos del narcotráfico, el Chapo Guzmán. Actualmente paga cárcel, cadena perpetua en los Estados Unidos, pero eso no ha eliminado su organización. Sinaloa sigue siendo uno de los más fuertes a nivel de México. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por más lucha que un Estado dé, por más recursos que incluso el Estado ponga, se necesita también de acciones políticas, compromiso político para poder lograr, sobre todo en políticas estatales, tomando en cuenta la criminología como la base de la prevención. Lo que está pasando, que nos sirva como un ejemplo de lo que no debe volver a pasar, y en base a eso establecer políticas criminológicas que nos ayuden realmente a prevenir todo este tipo de violencia que ha visto el Ecuador. ¿Cuáles deberían ser algunos de los ejes de esas políticas que tienen que implementarse necesariamente en el país? Díganos 2, 3, quizás, Alexandra. Lenin, hablando precisamente de mi área, como política, la criminología nos dice a nosotros que el momento en que vamos a entender los perfiles criminales es cuando una persona llega al centro de privación de libertad, es decir, apenas ingresa al centro, debe haber un programa que nos permita realmente clasificarlo para saber a dónde esa persona tiene que ir. Porque no porque una persona ha robado ya se lo tiene que denominar como un psicópata, por ejemplo. Un agresor sexual tiene una clasificación. Una persona que mata, un femicida, hay que conocer sus características, es decir, una política estatal criminológica es realmente llevar a cabo un programa real de clasificación de las personas privadas de libertad. Que tomemos en cuenta algo, están privadas de la libertad, no privadas de sus derechos. No han perdido su esencia de humanos. Unos cuantos violentos no representan incluso a muchos PPLs que caen en medio del fuego cruzado de estos violentos. Alexandra, el narcotráfico tiene una potencia financiera que le permite corromper con mucha facilidad a los encargados de combatirlo. Todo lo que entra en las cárceles, arma, licor, drogas, pasa por las puertas de las prisiones. Que faltan guías penitenciarios, se ha señalado con mucha anterioridad, pero suena reduccionista decir que este problema es de escasez de personal. ¿Cómo se combate entonces esta potencia financiera de los grupos que dentro de prisión siguen haciendo lo que les da la gana?
Creo que estamos precisamente en un punto muy fuerte, quizás el momento más grave de la crisis que se ha visto a nivel del sistema penitenciario, y una de las cosas que se tiene que llevar al territorio es precisamente cambiar la parte cultural, la mente, la forma de pensar de quienes son funcionarios. No podemos pensar que un funcionario, un guía, se preste a ingresar droga, armas. Precisamente podamos ver también que son personas que también necesitan mejorar sus condiciones definitivamente. Hay una disminución total, no existe el numérico necesario, también es real, pero la propuesta que también dio el coronel Cobo me parecía, la verdad, fantástica, precisamente echar mano del personal que entraba a la conscripción, tener por lo menos esos 6 meses que van a estar formados, y a los mejores soldados darles la oportunidad que también formen parte de los guías penitenciarios. La corrupción está en todo y pulula por todas partes, Lenin, pero creo que es tiempo de que desde nuestra trinchera, cada ecuatoriano, sintamos la necesidad de hacer las cosas bien, y yo creo que sí se puede. Y financieramente, ¿cómo se golpea a esas organizaciones que siguen teniendo recursos para comprar las armas más modernas que hay en el mercado, todas las municiones, y armar dentro de las prisiones caos como los que hemos visto? Lenin, el camino de la economía criminal es el punto más álgido en el que tiene que actuar inteligencia. Todo el sistema de inteligencia tiene que estar orientado a dar con el origen del dinero que sostiene estas bandas narcocriminales. Uno ve cómo a semana seguida se requisan granadas, fusiles, pero a la siguiente semana ya tienen mucho más material bélico. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Los cárteles que están sosteniendo a sus brazos armados tienen el suficiente poder económico, pero tenemos que darle búsqueda a través de inteligencia para entender de dónde surge ese poder económico. La única manera de debilitar a los grandes cárteles incluso es dando con el origen mal habido de la economía criminal. Y ahí tenemos realmente un problema, porque el sistema de administración de justicia en el Ecuador ha sido hasta ahora incapaz de encontrar un solo dólar de organizaciones criminales violentas como estas, o de las otras organizaciones criminales que incluso han llegado a detentar el poder político en este país. Ahora, abuso de la prisión preventiva, hacinamiento en las cárceles, falta de servicios básicos, no tienen agua, hay toneladas de basura acumuladas en esas prisiones. ¿Esto abona a la situación crítica de las cárceles, Alexandra? Por supuesto, Lenin. Vuelvo y repito, son personas privadas de la libertad, no privadas de sus derechos. Yo le hago una pregunta a la ciudadanía. ¿Qué pasa si mañana, por A o B circunstancia, usted va a la cárcel y lo mínimo que encuentra es seguridad, sino que tiene que ver a qué banda va a tener que pertenecer para proteger su vida? Si no tienen agua, si no tienen acceso a las más mínimas necesidades básicas, ¿qué esperamos entonces? Sino que ellos también estén bastante alarmados, estén en zozobra, estén en un constante nerviosismo. De ahí que, Lenin, es muy importante también prestarle atención a la salud mental de las personas privadas de la libertad. Es más que importante entender que cuando se habla de perfiles criminales también se habla de ver la salud mental. Entendamos, por ejemplo, que hay un 10% de población que nunca no se puede rehabilitar por sus condiciones mismas psicológicas, conductuales y de personalidad. Entonces es mucho más complejo. Pero si a esto usted le añade que cuando llega el primer día lo despojan de las mínimas cosas que tiene, de sus mínimas pertenencias, encima lo amenazan, realmente no podemos hablar de un sistema que garantice la seguridad. Por eso en este momento es que en territorio se tiene que trabajar. La prisión preventiva como regla y no como excepción es algo que precisamente viene también a socavar este profundo hacinamiento que hoy por hoy el sistema tiene. Poco a poco las herramientas de los procesos nos deben permitir entender que hay acciones que en territorio nos van a permitir sacar a las personas y darles una mejor condición de vida. Inclusive, desde la perfilación se dice, realmente, ¿qué tanto una persona tiene que ir a la cárcel cuando ha cometido un delito, llamemos menor?
realmente tiene que ir a la cárcel. No podemos tener tal vez subsistemas que nos permitan rehabilitarlos, reinsertarlos de mejor manera a la sociedad. Es decir, esta es una conversación que se tiene que dar en muchos más ambientes y no solamente desde la parte de la perfilación, sino que tiene que haber representantes de la función judicial, Alexandra, de la Fiscalía General del Estado, en fin. El problema de la penitenciaría del Litoral ayer fue el problema de la cárcel de Cotopaxi y antes de ayer de la cárcel del Turi. ¿Qué tan cerca, y esta es una preocupación de todos, qué tan cerca estamos de que esta violencia extrema salga de las cárceles hacia las calles en esa misma dimensión? Me gustaría decir que no existe la posibilidad. Desgraciadamente esa es una quizás de las posibilidades más urgentes que debemos contener como Estado. Saber que una vez que los violentos terminen de matarse entre ellos e incluso a inocentes que están en las cárceles, probablemente van a querer atacar a civiles, ciudadanos de a pie, madres, niños, adultos mayores. Entonces, si en estos días me han hecho una pregunta, ¿hemos visto lo peor? Y mi respuesta es no, aún no hemos visto lo peor, pero por eso es tiempo de prevenir, como todas las personas desde nuestra trinchera, desde nuestras acciones, en mi caso como perfiladora, contribuyendo a entender quiénes son los enemigos. Alexandra Mantilla, perfiladora criminal, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.